Chicos, vamos a ver todavía algunos elementos sobre la doctrina de la creación en la Suma Teológica y después pasamos a un texto más profundo, por lo menos más elaborado, que es el de las cuestiones disputadas sobre la potencia, también el tema de la creación. Este es el texto principal para estudiarla. Estábamos en la cuestión 44. Aquí veíamos que la materia también es creada por Dios. Esto es necesario para completar la noción de creación, porque si hay algún elemento del ente que no proviene de Dios, entonces él no es la causa total, es una causa parcial, y de esta manera se asimila a las otras causas que producen el ente, pero no totalmente. Recordemos entonces siempre, la noción de creación corresponde a la totalidad del ser. Es la producción total del ser. Por eso la noción de creación está conectada con la unidad. Se produce una unidad y la causa también es una. Hola. Se produce una unidad y la causa también es una. Así como se produce el ser desde el ser, se produce la unidad desde la unidad. Esto significa que en el conjunto del universo hay una unidad. Por eso, cuando metafísicamente alcanzamos el ser, lo alcanzamos como uno. Y es lo que quiere decir la noción que viene ya de Dionisio y que Santo Tomás manifiesta como ser común. Ser común quiere decir un ser uno. En el universo hay una unidad del ser. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Ser común quiere decir ser uno. Pero aquí, naturalmente, el peligro es entender este ser uno en modo panteísta, como si todo fuera el mismo ser. Bueno, exactamente. De esa manera lo han entendido antes que Platón y Aristóteles, Parménides, y después Spinoza, y después Hegel, sobre todo, que se refiere tanto a Spinoza como a Parménides, pero para criticarlos. Sin embargo, toma el aspecto de la unidad del ser, pero lo dinamiza según su dialéctica. O sea, la creación para Hegel es la intervención de la nada dentro del ser. Él dice, como ya recordamos, que el ser viene de la nada, pero esta nada no es externa al ser, es algo del ser, más aún es el mismo ser. Que Hegel dice que el puro ser y la pura nada son la misma cosa. ¿Quién dice que es la intervención de la nada del ser? ¿Quién dice que es Lo último que usted dijo, es la intervención. ¿Dijo algo? Es Hegel, sí. Hegel dice que el ser viene de la nada, pero esta nada no es distinta del ser, es el mismo ser. Ahora, el ser y la nada se distinguen y no se distinguen. Esta es la base de la dialéctica hegeliana. Para él hay una identidad de la identidad y la no identidad, como dice en la fenomenología del espíritu. La identidad de la identidad y la no identidad. Recordemos que para él la base es la contradicción. El ser es lo mismo que el no ser, y de uno se pasa al otro. Esto es la dialéctica. Ahora, esta dialéctica no es un pasaje real, sino que está en el pensamiento, y el pensamiento es la realidad misma. Todo lo racional es real y todo lo real es racional. Esta concepción de Hegel, que en el fondo niega la creación, porque
no hay una producción del ser de parte de el ser por sí, que sería Dios, distinto del ser producido. En realidad todo sucede dentro de lo mismo. Si el ser tiene alguna determinación, esa determinación está producida por el mismo no ser que el ser es. Por eso Hegel cita siempre una frase de Spinoza que dice: omnis determinatio est negatio. Toda determinación es negación. Si el ser es algo, en vez de nada, es por la negación que contiene en sí o que él mismo es. En realidad, esto refleja más bien un estado mental que un estado real, porque en la realidad nuestra inteligencia capta que el ser es distinto que el no ser, que no es lo mismo ser o no ser. Evidentemente esto no se puede demostrar porque es un principio primero. Por eso Aristóteles, en el cuarto libro de la Metafísica, habla de este principio de no contradicción como un primer principio, sea de la realidad, sea de la mente, en la cual se hace presente metafísicamente la realidad. Bueno, esto era para explicar por qué, como dice aquí en la cuestión 44, la materia prima es creada por Dios. ¿Por qué se introduce este punto? Recordemos que para la filosofía griega no era tan claro, porque en Platón la materia parece preexistente y en Aristóteles no parece preexistente como pura materia, pero sí hay cosas materiales que son eternas, y eso puede poner en cuestión la afirmación de la creación. Sin embargo, Santo Tomás, por ejemplo, interpreta que Aristóteles también dice que estas cosas materiales eternas son creadas, porque el hecho de que sean eternas no se contrapone a que sean creadas. En efecto, es posible una creación ab eterno, una creación desde siempre. Lo que comporta la noción de creación es la dependencia en el ser. Ya hemos dicho que la creación pasivamente considerada es la relación de las cosas a Dios en cuanto dependen de Él en el ser. Esta relación es un accidente, como veremos. Ahora, es un accidente que en cierta manera tiene una anterioridad respecto de la sustancia, porque sin este accidente la sustancia no es. Sobre eso retornamos, sí, con las cuestiones disputadas de potencia. Aquí completamos algunos aspectos de la cuestión 44. Se refieren en primer lugar a la causa ejemplar en el artículo 3. Dios es causa ejemplar. La causa ejemplar quiere decir aquí no son ideas separadas de Dios, como decían los platónicos y los neoplatónicos. Esta ejemplaridad la combaten especialmente San Agustín y Dionisio, los cuales identifican las causas ejemplares de las cosas con Dios mismo, a diferencia de los neoplatónicos y de los platónicos. Las ideas, según lo que dice Agustín en el libro de las 83 cuestiones, son las formas principales contenidas en el entendimiento divino. Por lo tanto, los ejemplares de las cosas no están fuera de Dios.
Este aspecto es importante justamente para aclarar el tema que dijimos no está claro en Hegel, que es el de la determinación. Hegel retoma la frase de Spinoza: toda determinación es negación, toda determinación es una negación del ser. En cambio, en la visión creacionista de la filosofía cristiana, la determinación viene de Dios. La determinación es algo positivo, no es algo negativo. Hay que tener bien claro este aspecto porque en Hegel, especialmente, indirectamente en Spinoza, como dijimos, se origina una visión negativa de la esencia que especialmente está presente en Heidegger. Para Heidegger el ente es algo finito, es algo negativo en cierta manera respecto del ser. Esta idea de Heidegger viene de Hegel. Para entender a Heidegger hay que entender bien a Hegel porque retoma todos los temas principales. Pero ¿cómo es? ¿El ente finito es algo negativo del ser? Es algo negativo del ser para Heidegger. O sea, lo importante para Heidegger es el ser, no el ente. El ente es lo que está a la mano, como dice él. Son las cosas materiales con las cuales nos movemos todos los días, que se manipulan en la técnica, que se piensan con la ciencia, pero este conocimiento científico en realidad no es el verdadero pensamiento. Por eso dice Heidegger también que la ciencia no piensa. ¿Habían escuchado eso? La ciencia no piensa. En Heidegger se da como una especie de mística del ser que intenta descubrir el ser más allá de los entes, que son las cosas finitas y que a su vez son, como en Hegel, las cosas materiales. Recordemos la frase de Hegel que habíamos citado: el nacimiento de las cosas finitas es la hora del nacimiento de las cosas finitas es la hora de su muerte. La hora del nacimiento de las cosas finitas es la hora de su muerte, porque él piensa en las cosas finitas como las cosas materiales. Veamos entonces el texto. Dios es la primera causa ejemplar de todas las cosas. Para demostrarlo hay que tener presente que la producción de cualquier cosa requiere un ejemplar con el objetivo de que el efecto tenga una determinada forma, pues el artista crea en la materia una determinada forma según el ejemplar establecido, tanto si este ejemplar está delante de sus ojos como si con anterioridad lo ha concebido en su mente. Ahora bien, es evidente que las cosas naturales tienen determinadas formas y esta determinación de las formas es necesario que sea reducida a un primer principio, esto es, a la sabiduría divina. Este es el punto capital. Santo Tomás lo recuerda también en el otro texto, en las cuestiones disputadas sobre la potencia. O sea, la determinación, el hecho de que cada cosa tenga su figura, es una muestra de la sabiduría divina. O sea, no se origina en una mera contraposición entre el ser y la nada, por ejemplo, o en una mera negación del ser, sino que es una imagen de la sabiduría divina. Es como que la sabiduría divina es un sello que pone la forma suya en cada cosa. Y esa forma es algo positivo porque muestra la sabiduría divina. O sea, el ser en Santo Tomás, ya incipientemente en Aristóteles, pero sobre todo en los cristianos, Santo Tomás, Buenaventura, San Alberto, etc., el ser para ellos es
una riqueza, una plenitud viviente de sabiduría. Para los metafísicos cristianos, Santo Tomás, San Alberto, San Buenaventura y otros también. Es una plenitud viviente el origen. El ser no es una abstracción, por supuesto, como dice Hegel. El ser es algo real, realísimo, viviente, perfectísimo. Que era viviente, ya lo dijo Aristóteles, ¿no? Y todo refleja esa perfección del ser divino, que en el cristianismo, por supuesto, según la revelación, se descubre principalmente por el amor, aunque filosóficamente esto no lo podemos captar tanto. Sin embargo, ya recordemos que Aristóteles dijo en el libro 12 de la Metafísica que Dios atrae así todas las cosas por amor. Sin embargo, en la revelación de la Sagrada Escritura se manifiesta a Dios como amor. En la primera carta de Juan se dice Dios es amor. Ahora, no es un amor ciego, no es el mero amor de la afectividad sensitiva que sigue los sentidos, sino que es un amor espiritual. Es un amor que de modo sobrenatural se expresa principalmente en la caridad. O sea, cuando sentimos el amor entre nosotros y sentimos el amor de Dios. Sobrenaturalmente puede haber una experiencia de Dios. Yo tengo una pregunta, acá cuando hablan de la finitud, sí, digamos, o sea, es finitud metafísica, no habla, por ejemplo, no entra en juego en el tema, por ejemplo, de la libertad. No entra, no es un tema. O sea, la libertad es una característica de la voluntad de las criaturas que así como existen ellas, depende de la finitud, pero en su perfección no depende de la finitud, porque Dios es libre sin finitud. O sea, en las criaturas la libertad está caracterizada por la finitud. O sea, así como existe la libertad en las criaturas, depende de la finitud, pero no depende solamente de la finitud. Más bien la finitud establece el límite de la libertad. Si uno piensa la libertad en su realidad profunda, ¿qué es la libertad? Es el poder operativo de la voluntad. Ahora, ese poder operativo en las criaturas es limitado, no es pleno. Por eso no están en posesión del fin. Justamente la voluntad es la fuerza que tienen para llegar al fin. Y al fin pueden llegar por varios caminos que son distintas operaciones posibles. La libertad es la capacidad que tiene la voluntad de determinar por medio de cuáles operaciones llegar al fin. Ahora, por eso una persona cuanto más perfecta es, más libre es, porque tiene más posibilidades operativas para llegar al fin. En cambio, la persona cuanto más imperfecta es, capta la libertad como una especie de drama. O obro bien o obro mal. Y ese drama es lo que subrayan muchas corrientes de la filosofía moderna, especialmente existencialistas, incluso posmodernos, la libertad como una especie de condena a ser libre. ¿Por qué? Porque ven el estado de la naturaleza caída del hombre. Entonces, en ese estado, la libertad se vive como una posibilidad de obrar bien, pero sin tanta fuerza para obrar bien. Entonces, yo sé que tengo que obrar bien, pero no tengo fuerza para obrar bien, entonces eso me hace sufrir, porque veo lo que debe ser y veo mi impotencia. En cambio, la libertad, considerada en sí misma, no es tanto eso, cuanto la posibilidad de determinar por cuáles caminos efectivamente se llega al fin.
Por eso el Evangelio dice: la verdad os hará libres, que quiere decir que el conocimiento de la verdad, que está en la revelación, el acogimiento de la verdad que se da por la gracia, permite la plena capacidad operativa humana. Por eso los santos también desarrollan su libertad, que quiere decir que cuanto más perfectos son, tanto más tienen posibilidades de obrar de muchas maneras. Y en esto reflejan la libertad divina, que es perfecta. Dios puede obrar de todas las maneras que quiere, por eso se dice que son impotentes. Pero en una visión beatífica, Sí. donde por ahí no hay tantas opciones para llegar al fin, porque directamente... No, porque ya tenemos el fin, sí. Ya, La libertad se usa de una manera más perfecta que para llegar al fin. ¿en qué se usa la libertad? Entonces ahí no hay libertad, porque no hay... No, sí, claro que hay libertad. Claro, pero ¿con qué libertad? Bueno, hay libertad para alabar, por ejemplo, para alabar a Dios de muchas maneras, para hablar con los amigos, para establecer relaciones entre las personas, para ayudar a los que están en la tierra, por ejemplo. En la beatitud tenemos muchas más capacidades operativas que aquí. Aquí estamos limitados doblemente. Primero por la materialidad, que hace que nuestra inteligencia no pueda desplegarse plenamente. ¿Y eso no es una imperfección? ¿Por qué? La materialidad sí es imperfección. Ya hemos visto que... No, sí, pero acá, como verdad, no entiendo cómo la capacidad operativa es mayor y ya no puedes elegir otra cosa. No, es que en la beatitud podés elegir muchas cosas. Pero crece la capacidad operativa... ¿Es la visión beatífica, no? Es la visión beatífica, claro. Pero ¿cómo puedes elegir muchas cosas? Pero no hay que imaginarse la beatitud como una especie de acto fijo de estar mirando lo mismo. Claro, pero la larga se dice siempre a Dios. ¿Eh? La larga se dice siempre a Dios. Al crecer Sí, la pero- capacidad operativa tenés muchas más posibilidades de actuar que de las que tenés acá. Claro. Entonces empezás a elegir más. Pero tenés mayor conocimiento. Por eso, porque tenés mayor conocimiento, tenés mayor capacidad en la voluntad, porque siempre la capacidad de la voluntad sigue la capacidad intelectiva. Claro, pero si decíamos que por la voluntad elegimos caminos para alcanzar el fin, en la visión beatífica ya lo Sí, elegimos caminos para alcanzar el fin, pues bueno, pero ahí estábamos hablando de la libertad imperfecta que tenemos antes de llegar al fin. Por eso dijimos, cuanto más nos acercamos al fin, tanto más la libertad es perfecta. Hablando teológicamente, aquel que no puede llegar al fin, porque tiene la naturaleza caída, por ejemplo, antes del bautismo, antes de la restauración por la gracia, alguien tiene la naturaleza deteriorada, tiene el pecado original. El pecado original, justamente lo que daña es la capacidad operativa de la voluntad. Entonces, la persona, por más que quiera, no puede llegar al fin. Es que en realidad no quiere llegar al fin. Quiere, pero no quiere. O sea, quiere de una manera, después no quiere. Y finalmente no puede realizar todos los actos necesarios para llegar al fin. Eso que es el debilitamiento de la capacidad operativa de la voluntad. Decimos teológicamente que la gracia restaura la naturaleza. Que restaura la naturaleza quiere decir, en primer lugar, que le da a la voluntad la firmeza necesaria para realizar todas las operaciones que conducen al fin. Ahora, al principio se trata de elegir entre hacer el pecado u obrar bien. Pero después no se trata de elegir esto, sino que se trata de elegir muchos caminos para llegar cada vez más perfectamente al fin. Entonces la libertad va creciendo. Cuando se está en posesión del fin, la libertad es perfecta. No para llegar al fin, porque ya se lo tiene. Eso es lo que vos querés decir cuando decís elegir a Dios, sino para operar estando en posesión del fin, o sea, como una persona que es imagen de Dios perfectamente. Y Dios es libre. Dios es libre, por ejemplo, para crear. Puede crear o no crear, pero sobre todo es libre cuando crea el alma de cada persona.
Porque cada persona humana, como veremos, justamente tratando ahora acerca de la creación, cada alma humana viene por creación divina. Entonces, para la creación de cada alma humana y por tanto para la determinación de lo que es cada persona, hay un acto de la libertad divina. Pero ese acto no es por imperfección de Dios, sino por sobreabundancia de su capacidad operativa. Y así, de una manera semejante, sucede en la persona cuando alcanza la perfección humana y la perfección sobrenatural, sobre todo. Se puede obrar de muchas maneras. Por eso esa frase que le atribuyen a San Agustín, ama y haz lo que quieras, por ejemplo, ¿no? Se refiere al amor perfecto de la caridad que produce un perfeccionamiento de la naturaleza humana. Entonces una persona tiene muchas capacidades operativas que antes no tenía. Ahora, muchos filósofos modernos entienden la libertad como una característica finita, más aún a veces, como ustedes dijeron, la finitud misma. El hombre es finito porque es libre, y es libre porque es pecador. Por ejemplo, Kierkegaard tiende a decir eso. Sobre la base de la mediación hegeliana que conecta con Spinoza, por ejemplo, la determinación como negación. Si la determinación es negación, entonces el acto voluntario libre es una negación para ellos. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy eligiendo operar de un modo, dejo los otros modos de operar y el acto se constituye porque dejo los otros y me quedo con un modo de operar. Pero volvamos ahora a este texto. Entonces dijimos que la determinación, en cambio, procede de la sabiduría divina. Es en Dios donde está la imagen de las cosas, podríamos decir. La imagen o la figura primordial que determina cada cosa, y por supuesto más que todo cada persona, porque metafísicamente descubrimos cada vez más que la realidad está constituida por las personas. Bueno, yo preguntaba sobre la libertad, en realidad misma la determinación siempre refería al ser y no refería a la libertad, digamos. La determinación siempre referida al ser, ¿en quién? En la realidad. No, nosotros, por ejemplo. Nosotros ser determinados. Sí. Soy como soy, sí. Soy como soy, eso es reflejo de una perfección divina. En lo que tiene de bueno como soy, porque yo también puedo tener defectos, ¿no? Eso no viene de la... No, pero en la determinación, digamos. En la determinación como algo positivo, sí, eso viene de Dios. Claro, pero lo que hoy quise es no es una determinación que afecta a la libertad, digamos. Es una determinación que se expresa en la libertad, que se expresa como libertad también, porque según cómo cada persona es, puede operar de distintas maneras. Y no todos pueden operar de las mismas maneras, porque los modos operativos que tiene cada una persona reflejan el ser de la persona, su figura personal, podríamos decir, su forma personal. Ahora, la forma, es mejor no usar la palabra forma, porque la forma se refiere más bien a la esencia, que subraya el aspecto común a todos los hombres, ¿no? Todos tenemos la misma forma humana, porque tenemos la misma esencia humana. Ahora, esto después se determina según el ser de cada uno.
Y mientras que en las cosas materiales el ser viene de la forma en combinación con la materia, entonces cada cosa es distinta porque tiene una materia distinta, porque la forma se determina más o menos perfectamente según la materia. En el hombre no es así solamente ni principalmente, porque la forma es tal forma no simplemente por la materia, sino por el ser que recibe de Dios en la creación. El alma es creada, quiere decir recibe el ser, la forma recibe el ser directamente de Dios, y por eso informa el cuerpo. Ahora, la materia que es informada no es creada directamente por Dios, sino que depende de la generación. Pero es Dios quien pone el alma en la materia, predispuesta por la generación. En ese sentido, lo principal de cada persona depende de la creación divina. Por eso la metafísica siempre tiene que confluir en el ser personal, porque es donde vemos en plenitud el significado de la metafísica. Esto Aristóteles no lo veía tan claramente, porque todavía el cristianismo no había preparado la mente para captar todo el significado pleno de la persona, aunque en Aristóteles estaba implícito. Recordemos que Aristóteles dice, por ejemplo, en el De Anima, que el intelecto agente de cada uno es una luz divina. Cada persona es como una chispa de la luz divina, según su entendimiento, que es lo divino que hay en el hombre. Por eso, para encontrar al ser, que es lo que en primer lugar buscamos en la metafísica, hay que mirar la persona, pero la persona como persona, no la persona como un ente más de la naturaleza material, porque el hombre tiene esa doble dimensión. Por eso es evidente que el desarrollo antropológico hace perfeccionar la metafísica. Eso de algún modo está incipientemente en Dionisio, lo captó muy bien. Después vamos a estudiar el comentario de Santo Tomás a las obras de Dionisio, que yo estudié especialmente porque hice una tesis sobre eso. Así que si la pueden buscar, mejor. Está en la biblioteca. Es lo que vamos a ver después. Desde ahí vamos a captar los distintos temas de la metafísica, especialmente los trascendentales. Dionisio hace una metafísica antropológica, no en el sentido de que reduzca la metafísica a antropología descriptiva, sino en el sentido de que capta en la vida personal humana el ápice de las perfecciones metafísicas como se encuentran a nuestro alcance. Por supuesto, si fuéramos ángeles veríamos otra cosa más elevada todavía, pero somos hombres, entonces estas perfecciones las vemos realizadas proporcionadamente en la vida personal humana. Terminemos el texto del artículo. Es necesario esta determinación de las formas, es necesario que sea reducida a su primer principio, esto es, a la sabiduría divina que estableció el orden del universo, que consiste en la diversificación de las cosas. Así es necesario decir que en la sabiduría divina están las razones de todas las cosas, las cuales anteriormente han sido llamadas ideas, esto es, las formas ejemplares que hay en la mente divina, las cuales aun cuando se multiplican respecto a otras cosas,
Sin embargo, realmente no son algo distinto de la esencia divina. Si bien su semejanza puede ser participada por muchos de muchas maneras. Fíjense aquí cómo confluye la metafísica platónica en la visión aristotélica. Santo Tomás habla explícitamente de participación y de ideas. El fundamento de esta confluencia está en Aristóteles mismo. Recordemos que en el De Anima Aristóteles dice que el alma es el lugar de las ideas, toponeidon, el lugar de las ideas. Y el alma, por supuesto, es semejanza de Dios, que es el lugar de las ideas. Por eso esta visión tomista está como en germen en Aristóteles. ¿Qué es lo que Santo Tomás entiende por participación? Bueno, por participación entiende la recepción de la forma según la causalidad. Por eso habla él de causa ejemplar. Es la recepción de la forma por el influjo de la causa. O sea, no es solamente la recepción del ser, sino del ser con la forma, o el ser según una forma, que es lo principal de la esencia. El ser según una forma, que es lo principal de la esencia. ¿Y de ideas? Las ideas están justamente en Dios, y esas ideas son la causa ejemplar. O mejor, Dios son Dios, sí, son Dios, más que estar en Dios, sí. Son Dios mismo. Pero nosotros simbólicamente no podemos hablar de otra manera, porque decimos que en Dios hay muchas ideas. Y al mismo tiempo decimos que Dios es uno. Ahora, ¿cómo puede haber muchas ideas si Dios es uno? Ese es el problema para nuestra mente. ¿Qué es lo que daría la unidad en la multiplicidad la da la perfección del ser divino, que nosotros no podemos contemplar directamente. Podemos contemplar el ser reflejado en las perfecciones participadas, pero no el ser divino directamente. Contemplar el ser divino directamente significa captar esta multiplicidad de determinaciones que no son negativas. O sea, cada idea no es negación de la otra. En cambio, lo que dice Spinoza, omnis determinatio negatio, significa que cada perfección no es la otra, que cada cosa no es la otra. Bueno, y si no es negación de la otra, ¿qué es? Es perfección. O sea, es perfección positiva. Cada distinción es positiva, no es negativa en Dios. Este es el tema más profundo de toda la metafísica, ¿no? Es clave para toda la metafísica, porque si esto no se capta, ¿qué sucede? Que se cae en la visión de Spinoza, o en el dilema de Parménides y de Heráclito, O sea, o todo es lo mismo, o todo es una dispersión, como dice Heráclito. Esto se va reproduciendo en toda la historia de la filosofía, y se ve especialmente Hegel, que une las dos visiones de Parménides y de Heráclito, porque no se puede dar fundamento de la multiplicidad.
Entonces se cae, o que todo es lo mismo en el fondo y que la diversidad es solo aparente, es como algo de los sentidos nada más, o todo es pura multiplicidad y no hay ninguna unidad, que es una especie, lo cual es una especie de nihilismo. Es como que las cosas se originan por una fuerza dispersiva negativa que hace que una cosa se aleje de la otra y así se distingue. Por eso es imposible que haya verdadera metafísica sin Dios y sin creación. O sea, sin afirmar a Dios y sin afirmar la creación. Por ese motivo, después de explicar la naturaleza de la metafísica, comencé por el tema de la creación para que se entienda esta dimensión. Si no es así, la metafísica se convierte, como pasa en algunos modernos, en el mismo Hegel ya, en una especie de superfísica. Ya Kant decía eso. Él hablaba de una metafísica de la naturaleza en la crítica de la razón pura. O sea, una metafísica que es una explicación más general de lo que son las cosas materiales. Por eso para Kant la metafísica es una especie de filosofía de la ciencia que se ocupa de las cosas materiales. Hegel niega esto porque para Hegel las cosas materiales en el fondo son apariencia. El problema es que no supera el nivel de las cosas materiales, por más que quiere superarlo, porque en el fondo no está Dios como algo distinto de este proceso. Dios, Hegel habla por todos lados de Dios, pero no es algo distinto de la determinación de las cosas materiales, aunque sean negadas como materiales. Siendo las cosas materiales o considerando las cosas materiales como no materiales, ¿qué contradicción habría que no sea distinto de Dios? Considerando las cosas materiales como no materiales, porque hay contradicciones considerarlas como iguales. Hay contradicción porque esa consideración de las cosas materiales como no materiales sucede solamente en el pensamiento humano, y el pensamiento humano no es Dios. Ese es el problema, porque el hecho de que las cosas materiales se distingan no depende simplemente del pensamiento humano. Si uno hace depender la distinción de las cosas materiales del pensamiento humano, el pensamiento humano se desconecta de Dios, porque gira en torno de sí mismo. Es una actividad del mismo pensamiento.
y en el fondo el pensamiento no es más pensamiento. Pero a la vez, o sea, decimos que no es Dios, pero en parte sí. ¿Pero qué? Pero en parte sí, porque la conciencia no es la misma inteligencia de Dios. Sí, la inteligencia es algo divino, dijo Aristóteles. El problema es que cuando la inteligencia se desconecta de la realidad, ya no produce su acto intelectual, que es divino, sino que produce otro acto. ¿Cuál es? Sí. Ese acto es una especie de subordinación al movimiento de los sentidos internos. ¿Por qué? Eso. Porque la inteligencia está unida con los sentidos internos. Ahora, o la inteligencia manifiesta, conserva su superioridad, y entonces los sentidos internos están al servicio de la inteligencia, o la inteligencia no conserva su superioridad porque se dirige solamente a las cosas materiales y considera la realidad como cosas materiales, y de esta manera se subordina a los sentidos internos y comienza a funcionar de otro modo. Es ahí cuando comienza a funcionar de otro modo que se desconecta de Dios. Eso es el idealismo. O sea, se desconecta de las cosas materiales y también se desconecta de Dios. ¿Y cómo se llama eso? Y las dos desconexiones son simultáneas, son paralelas. Eso es el idealismo, justamente. Es desconectarse de la realidad y quedarse en la idea. Pero Malebranche también se desconecta de las cosas materiales cuando se queda con Dios. Sí, Malebranche, solamente que Malebranche tiene otra base metafísica realista y exagera algunos aspectos de la metafísica platónica o de la metafísica agustiniana, a través de la cual le llega el influjo platónico. Pero Malebranche no pretende ser idealista en el sentido de Hegel, aunque Hegel cita a Malebranche como un antecesor suyo. El problema en Malebranche es más bien expresivo, porque él toma algunos temas de San Agustín y no los explica con la precisión que da la combinación con el pensamiento aristotélico, como hace San Tomás, que dice lo mismo, ¿ves? Aquí en la cuestión 85, artículo 3 de la primera parte, no. 84, artículo 5, dice Santo Tomás, siguiendo a San Agustín, que el alma conoce todas las cosas en las razones eternas. Que es lo mismo que dice San Agustín, más aún esto está tomado de San Agustín. Dice, Agustín dice en el libro 12, si los dos vemos que es verdad lo que tú dices, y los dos vemos que es verdad lo que digo, y yo pregunto, ¿dónde lo vemos? Ni yo en ti ni tú en mí, sino que ambos lo vemos en aquella verdad inmutable que está por encima de nosotros. Esto es texto de San Agustín. Después sigue Santo Tomás. Pero la verdad inmutable está contenida en las razones eternas. Por lo tanto, el alma intelectiva conoce todas las cosas verdaderas en las razones eternas. Esto lo decía Malebranche a su modo. El problema es que Malebranche, por lo menos eso es lo que tomó Hegel, decía también que nosotros vemos a Dios. En realidad no vemos a Dios. O sea, le faltó a Malebranche la teología negativa o la metafísica negativa. Entender que nunca captamos directamente la esencia divina.
pero sí hay que decir que entendemos todo en las ideas divinas. ¿Qué quiere decir? Por la presencia de las ideas divinas en nuestra mente. Esa presencia de las ideas divinas en nuestra mente se da en el entendimiento agente, para Santo Tomás. Berkeley dice algo parecido, ¿no? Sí, ahora ya en Berkeley hay menor precisión, porque está en otro tipo de tradición ya. Ahora, ¿hasta qué punto eso, ese conocimiento es salir de sí? ¿Cuál conocimiento? Ese conocimiento por medio de las ideas divinas. Bueno, aquí en este artículo Santo Tomás dice que no es salir de sí, porque la participación de las razones eternas las tenemos en nosotros. La tenemos en nosotros en el entendimiento agente. Por eso dice que es Berkeley. En ese sentido. Sí, el problema es que en Berkeley hay una... Sí, el problema en Berkeley es el pasaje del conocimiento sensitivo al intelectivo, que es el problema de todos los empiristas y de los idealistas también. O sea, se rompe la unidad entre el conocimiento sensitivo y el intelectivo. Es el problema de Kant también. Pero Berkeley no hace al revés, como une lo sensitivo es intelectivo, es ideal. Bueno, ese es justamente el idealismo, y Hegel dirá lo mismo después. En la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas dice: nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu. No hay nada en el intelecto que antes no esté en los sentidos. Entonces le dice lo mismo. Bueno, no dice lo mismo. Esto lo dicen los empiristas. No dice lo mismo. Esa frase no está en Aristóteles. No dije así como nada en el intelecto que no haya pasado por el Eso están los empiristas. Eso es lógico. Después algunos escolásticos retoman eso y creen, pero no es una expresión exacta, porque no es verdad eso. No es verdad, porque no es que todo lo que esté en el intelecto vino de los sentidos, porque lo principal no viene de los sentidos, viene justamente de la participación de las razones eternas. ¿Y en qué punto? Esa es mi pregunta. Innato, No, bueno, innato en el sentido de que somos constituidos personalmente justamente con esa participación de las razones eternas. Es nuestra luz más profunda esa. Es lo que nos constituye como personas. Si no tuviéramos esa luz, no seríamos imagen de Dios y no seríamos personas. Sí, bueno, pero por eso es lo que estoy diciendo. Malebranche está más cerca que Berkeley, porque cuando el conocimiento sensitivo se reduce al intelectivo, se pierde el contacto con la realidad así como efectivamente la podemos conocer, y se cae necesariamente en el idealismo. El idealismo es justamente eso. Pero lo que leímos recién no era idealista, o sea, tenía todo el aspecto de idealismo, ¿por qué no? Bueno, si quieren les digo. ¿Cómo se logra? Bueno, claro. Se logra por el conocimiento sensitivo. Aquí en este artículo, que es largo, Santo Tomás dice que San Agustín, que es el que inspira esto, no niega el conocimiento sensitivo, dice que lo necesitamos para conocer en las razones eternas. ¿Y cómo logra ese nexo? Ese nexo me parece evidente, pero a la vez no da ninguna justificación, o sea. No, bueno, la da aquí en el artículo, hay que leerlo todo, ¿no? ¿Y cuál es la razón? Bueno, la razón principal es que nuestra capacidad intelectiva corresponde a nuestra naturaleza humana, que está compuesta ilemórficamente, o sea, es materia y forma, o forma y materia, y por tanto nuestro intelecto es proporcionado a las cosas materiales, no es proporcionado directamente a las cosas inmateriales.
es un intelecto débil. No es un intelecto que intuye directamente la verdad inteligible, o sea, las esencias de las cosas, las perfecciones metafísicas. Nuestro intelecto es débil, por eso no puede entender si no está unido con los sentidos. Tiene que ser completada la operación del intelecto. Y es completada por los sentidos que alcanzan cosas materiales, porque las cualidades sensibles que alcanzan los sentidos corresponden a las cosas materiales. Entonces, nuestro intelecto es proporcionado directamente a las cosas materiales. Eso es lo que decía Aristóteles. Y solo después se puede elevar, por analogía, a las cosas inmateriales. Es lo que hacemos justamente en la metafísica. La metafísica capta lo inmaterial, incluso lo inmaterial de lo material. Lo inmaterial de lo material, que no es la forma de cada cosa material, porque eso es objeto de las ciencias que estudian la naturaleza. Aquí se trata de lo inmaterial común. El ser, por ejemplo, que está en un gato, es más que la esencia constitutiva del gato y que su forma, porque el ser está en todas las cosas, incluso en las inmateriales. Por eso dijimos antes que el objeto de la metafísica, o el sujeto de la metafísica, es el ser común, o el ente común. No es simplemente el ser de este gato. Es el ser común que se da incluso en el gato, pero que supera el gato. Entonces, volviendo a la explicación del conocimiento, Hegel decía que nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu, y agregaba una frase suya y decía: nihil est in sensu quod prius non fuerit in intellectu. O sea, no hay nada en el sentido que no esté antes en el intelecto. Eso es el idealismo. Hegel se reconoce como idealista y además reconoce como idealista Malebranche, por supuesto. Entonces, el idealismo para los idealistas quiere decir justamente eso que vos recordaste bien. O sea, que el sentido en el fondo no es más que el intelecto. Atención, Santo Tomás, aquí en esta misma primera parte, dice que los sentidos son prolongación del intelecto. Son como una mano, dice. Como si el intelecto tuviera una mano con la cual llega a lo particular, ¿no? Esos son los sentidos, dice aquí. Pero no los identifica con el intelecto, que es lo que hacen los idealistas. ¿Cómo se puede lograr la distinción entre formas? Entre las formas. Bueno. O sea, ¿cómo se puede hacer división de lo que es inmaterial? No sé cómo explicarlo, pero... O sea, cuando hablamos de materia, distinguiente materia es una agarrón de grano de arena. Ah, sí. Pero entre formas es como que... Por ejemplo, este gato es el mismo que el gato de allá. O sea, como que para la metafísica son todas. ¿Cómo se puede hablar de distintas formas? O sea, me quedé cuando dijo el intelecto del humano, por ejemplo. O sea, no sé qué diferencia hay con un intelecto o divino o de ángeles, por ejemplo, si dado el caso que los haya, sin todo ¿Cómo da el caso que los haya? Los ángeles. Si todo inmaterial. Hasta Aristóteles lo sabía, sí. Si es todo inmaterial o incorpóreo, no sé cómo decirlo. De la manera en que lo entendés por ahí. Si todo es inmaterial o incorpóreo. Claro. Bueno, pero aquí está justamente lo propio de la metafísica, porque la metafísica es una ciencia que te hace captar lo inmaterial como lo más real. En cambio,
Cuando proyectas esa visión, en realidad lo haces desde el mundo material. Es como si el centro del conocimiento estuviese en el mundo material. Entonces, lo que cuesta es entender por qué puede haber una distinción entre lo inmaterial. Pareciera que lo inmaterial es todo lo mismo. Es como una especie de inconsciente colectivo, como diría Jung, ¿no? Algo que está ahí que no se sabe qué es, que es totalmente indeterminado, ¿no? Bueno, pero eso... El material es indivisible. Sí, es indivisible, pero es determinado. Determinado con esa determinación positiva que dijimos antes. La división es exteriorización, quiere decir que una parte se saca de la otra, ¿no? Uno divide un queso. Entonces uno separa una parte de la otra. Pero el material es indivisible. Es indivisible e indistinguible. ¿Cómo se puede partir? Es que justamente eso es propio de lo inmaterial, que no se puede partir. Claro. Tiene otro tipo de distinción. ¿Cómo partir lo inmaterial? Como para decir, vos tenés tu intelecto. Y vos tenés el tuyo. La forma, La voz del intelecto es separado del mío. Y lo mismo. Bueno, igual, de cualquier modo, en la metafísica no hay que ser a priorista, ¿no? Bueno, no hay que hacer como decía Wolf, o sea que la metafísica es totalmente a priori, y después Kant dijo lo mismo, la metafísica es totalmente a priori. No, la metafísica no es totalmente a priori, porque nosotros nos elevamos a las realidades metafísicas a partir de las realidades materiales. Entonces, pero no quiere decir que todo lo que está en el intelecto salga de los sentidos, porque si no, no podríamos superar el mundo material. Ahora, no, porque dice que sale. sí, pero nosotros tenemos experiencia de que cada persona entiende de una manera distinta. No entiendo. O algunas personas entienden. Ya el hecho de que algunas personas tienen más facilidad para algunos conocimientos que para otros, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué una persona, hay personas que les gusta estudiar química? A ustedes no les gustaría tal vez que estudian filosofía. Hay otras personas que les gusta estudiar derecho, les gusta estudiar medicina, astronomía, matemática, bueno. Ya eso manifiesta que los intelectos de todos estos tienen capacidades diferentes, pero sobre todo hay capacidades diferentes cuando nos elevamos al mundo metafísico, o mejor a la realidad metafísica, porque no todos captamos lo mismo en la realidad. A medida que vamos perfeccionando nuestra inteligencia, cada persona se va configurando según su visión del mundo, por decir así, ¿no? Pero ¿no es más identificable la diferencia en cuanto a lo que tiene en material? Bueno, es más identificable cuando pensamos al nivel natural, o sea, cuando usamos la inteligencia de manera natural, no de manera metafísica. O sea, de manera natural quiere decir la inteligencia en cuanto capta sus objetos proporcionados, que son las cosas materiales. O sea, ¿cómo funciona normalmente la inteligencia? Es más distinguible lo material, claro. Pero la metafísica es un funcionamiento superior de la inteligencia, que va más allá de lo material. Es un funcionamiento distinto de la inteligencia. Ese funcionamiento de la inteligencia requiere un desprendimiento de la materia. O sea, en la metafísica hay un primer aspecto simbólico, porque dependemos de los símbolos.
alcanzamos por el conocimiento sensitivo, pero después hay un pasaje a un nivel superior, que es propio de la metafísica, que funciona captando lo que está separado de la materia, aunque no lo capta directamente ni perfectamente. Entonces solo se distinguiría por la capacidad de acumular cosas sin los sentidos. Bueno, por eso, hay distintas maneras en que se distingue la inteligencia. Hay inteligencias más preparadas para captar algunas cosas del mundo material que otras. Eso es un indicio de una capacidad superior, que es capacidad metafísica de conocer, que es la que determina más profundamente la distinción entre las personas. Pero, o sea, una inteligencia naturalmente, o sea, esencialmente puede ser superior a otra. Sí, puede ser superior a otra, pero aún sin considerar que pueda ser superior a otra, puede ser distinta de otra. Porque cada inteligencia capta la realidad. Y antes de captar, ¿Inteligencia humana? Bueno, antes de captar la realidad, absolutamente no es uso de la Más inteligencia. desarrollado. Pero sigue siendo más desarrollado un aspecto. Tiene esencialmente la nada. misma potencialidad de Sí. llegar al acto. En eso dijo. El alma de un niño que no usa la inteligencia todavía porque no tiene los sentidos desarrollados es alma, pero no posee actos intelectuales. hay algo, no hay distinción. Solo porque La el cuerpo no, lo limita. No, la distinción está en el ser. La potencialidad de las dos cosas. ¿En qué la matemática sentido la tenemos, somos tiene más desarrollada. Bueno, la potencialidad justamente y el llegar ser al es acto distinto de la las esencia. matemáticas y otro en una cosa. Eso es lo que quiere decir la verdad metafísica de la distinción del ser y la esencia. El ser es más que la esencia. Tienen materias. Un chico desnutrido Cada persona participa del ser. Materialmente. Cada persona participa del ser, que no es solamente la esencia. Ese es el punto. No, pero ahí no vamos a la distinción. Pero al fin y al cabo todos tienen el mismo. Sí, vamos a la distinción, porque cada ser en las personas humanas. Sí, el principio de individuación es la materia en las cosas materiales, pero en las cosas espirituales no es así. En los ángeles, por ejemplo, el principio, cada ser de cada ángel depende de la esencia que tiene. Entonces cada ángel tiene una esencia distinta. Se distingue cada uno del otro por la esencia, ¿Y cómo se unen como ángeles? de manera negativa, porque no son personas materiales. Entonces, todas las personas que no son materiales las llamamos ángeles o sustancias separadas. El nombre de Aristóteles, sustancias separadas, es negativo. No se puede decir de los hombres porque los hombres no se distinguen. No se distinguen por la esencia, porque todos tienen la misma esencia. ¿Pero por qué? Todos tienen la misma esencia porque tienen una inteligencia que muestra que tienen un alma inmaterial, pero por otro lado tienen cuerpo que es material y ese cuerpo pertenece a la misma alma que tiene la inteligencia. Y ahí vamos por el caso, entonces lo que nos distingue sería la materia. Lo que nos distingue es la materia, pero no solamente la materia, porque la distinción de las personas depende más de la inteligencia que tienen que de la materia que tienen. ¿Pero por qué? Si en Los Ángeles son Y todos... puede haber dos chicas lindas, pero una es tonta y la otra menos tonta, ¿no? Bueno, entonces, una muy inteligente. Eso no es tanto por el cuerpo, es por la inteligencia que tienen, ¿no? Bueno, pero en ese... Ahora, la inteligencia, ¿de dónde surge? Surge del ser. En ese esas inteligencias son las mismas, ¿o no? Pero tienen un desarrollo de la potencia distinto. Claro, no se No puede es que hablar son de distinción, distintas a eso las inteligencias, en esencia.
Cuando decís las mismas, Son distintas porque producen actos distintos. Si vos entendés, no quiere decir que ella entienda. Y si ella entiende, no quiere decir que vos entendés. Pero no es partición. Puede haber partición en lo espiritual. O sea, no lo tienen actualmente. No puedo- Yo entendí en algo porque ella por ahí no lo tiene todavía. Pero tiene la potencia de entender eso. Sí. En ese sentido son todas iguales. Que tienen la misma potencialidad. Tienen la- No, pero la misma no. O sea, naturalmente no todos pueden entender con la misma perfección, podríamos Entonces decir. tiene más naturaleza espiritual que otro. No, tiene más perfección determinada, porque la naturaleza es lo mismo. La naturaleza común es la misma, pero la naturaleza particular no. O sea, una persona puede nacer más inteligente que otra. Sí, sí, claro. Y solamente por nacer. No, no es solamente por nacer. Eso depende de muchos factores. Claro, Dios lo crea más inteligente a uno que a otro. Bueno, al igual que te crea con tal Pero la fuerza ya depende de Pero la inteligencia no lo es una material, materia. estamos hablando. Pero por eso no usemos. ¿Qué otro? ¿A uno más? Bello. Pero estamos hablando de todos somos los iguales. Esto es espiritual justamente. No usemos la palabra crear la persona, porque la persona no la crea Dios. Lo que crea es el alma de la persona. Y la inteligencia no radica en el alma. La inteligencia radica en el alma. Entonces Dios crea también el alma, la inteligencia cuando crea cada alma. Claro. Entonces Dios crea la inteligencia más inteligente que otra. Y eso depende, primero y principalmente del ser que Dios le da. Y después depende de la unión con la materia, porque una persona es más inteligente que otra. Esto es lo que principalmente decía Aristóteles. Una persona es más inteligente que otra según la perfección del cuerpo que tiene. Según la perfección del cuerpo. Eso decía Aristóteles. Pero Más aún, decía Aristóteles que los que tienen carne blanca son más inteligentes que los que tienen carne dura. Bueno, por eso es, mira la pancita. bueno, pero eso quiere decir para él que... También dijo que los borrachos. Siquiera las inteligencias, tal como dijimos, una más inteligente que otra. Sí. Dijimos que Dios crea una inteligencia más. No sería como en los ángeles, que como es diferencia de esencia, o diferencia de inteligencia, son diferentes esencias. ¿no? Claro. Entonces, al quedarnos a nosotros con una inteligencia más grande que otra, o más perfecta que otra, ¿no sería diferencia esencial también en nosotros? ¿Qué me falta? No sería diferencia esencial porque la inteligencia, como inteligencia es potencia. Y esa potencia es potencia para más o para menos, no como potencia, sino, primero, según el intelecto agente que tiene cada uno, que está en acto. Segundo, según el cuerpo que tiene cada uno, porque el intelecto agente de cada uno no puede operar, o sea, hacer pasar el intelecto posible de la potencia al acto si no se utilizan los sentidos. Entonces, depende de que cada uno sea mejor o no tan mejor formado según su sensibilidad. Y en esto sí tenía razón Aristóteles. Pero no es el único factor, la sensibilidad y el cuerpo, porque está el intelecto agente. Aristóteles no veía tanto la distinción entre el intelecto agente, más aún algunos dijeron que para Aristóteles era el único intelecto agente, porque todavía lo estaba descubriendo, era como el inicio del camino, ¿no? Después en la metafísica cristiana se vio más la distinción personal entre cada uno, sobre todo porque en el orden sobrenatural todo depende de la gracia que recibe cada uno principalmente, que es superior al intelecto agente, ¿no? San Juan de la Cruz dice que nos ilumina la fe, que viene de la gracia, más o menos por encima del entendimiento agente.
Y por eso se produce el conocimiento negativo de Dios en el orden sobrenatural, que se llama simbólicamente noche oscura, dice San Juan de la Cruz. Ay, ¿cómo es eso? La noche oscura. Sí. Noche oscura, él dice que la noche oscura se produce porque la luz del intelecto agente es superada por la luz divina que nos llega directamente. Y no estamos acostumbrados a la luz divina, estamos acostumbrados a la luz de nuestro entendimiento agente. ¿Y cuándo se produce esa noche? Cuando nos llega la fe de una manera superior. Porque es los fantasmas. Es la mucha luz que te Claro, eso. Eso ya en el orden natural sucede, ¿no? Porque lo dijo Aristóteles también. Pero sucede principalmente en el orden sobrenatural, que perfecciona el orden natural. Ahora, eso nos hace descubrir que, bueno, Dios da la gracia a cada uno como quiere, porque es gracia, regalo, ¿no? Entonces, cada persona sobrenaturalmente se configura de una manera distinta según la gracia que tiene. Como dice San Pablo, según la medida del don de Cristo. Tiene una personalidad diferente de modo sobrenatural. Ahora, sí. Pero habíamos dicho que la personalidad no era ¿No era qué? creada. La persona no es creada. La personalidad no es. Bueno, la personalidad es una expresión de la persona, ¿no? La persona en el orden sobrenatural es recreada por la gracia, que es un ser sobrenatural, es un ser nuevo, es una participación nueva del ser. San Tomás dice la gracia es participación de la vida divina, y Aristóteles dice la vida es ser para los vivientes en el de ánima. La gracia es vida, que hace ser de una manera superior a la persona, y por eso su entendimiento funciona de una manera superior en la contemplación sobrenatural. Y se ve más en el orden sobrenatural la distinción entre las personas que en el orden natural. Pero cuando la vemos en el orden sobrenatural descubrimos mejor la distinción natural, y así se va generando la filosofía cristiana, la visión filosófica cristiana, como descubrimos mejor la creación, descubrimos mejor la libertad, descubrimos mejor el alma, etc. Este es el desarrollo que se produce en lo que llamamos filosofía cristiana, que no deja de ser filosofía, pero es una filosofía perfeccionada por la luz de la relación en los filósofos, que desarrollan la filosofía, y en la cultura que resulta de la colaboración entre los filósofos, que es lo que se quiere indicar con la palabra escolástica. Escolástica viene de escuela. Lo propio de la filosofía cristiana es que no se desarrolla de manera individual, como hacían los filósofos antiguos y como hacen los filósofos modernos, que cada uno dice que todo lo que dijo el anterior estaba equivocado, ¿no? Claro. ¿Y cómo hacen los políticos? Bueno, que la política moderna no proviene de la caridad, justamente, ni de la fe, que es lo que une. Bueno, entonces los filósofos modernos hacen lo mismo, porque Hegel dijo que Kant era el filósofo más equivocado de todos. Bueno, y Hegel dijo y Marx dijo lo mismo de Hegel, y así sucesivamente. Bueno.